Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Chapter 122. Request, Concern War Preparations. Narración en POV. Bueno, llamarlos huérfanos puede ser un poco duro, pero todos parecen adolescentes, de 15 años o más, dijo Toso mientras esperaba las órdenes de su amo. Ken simplemente suspiró y sacudió la cabeza. Aún así, Akatsuki. Ken apoyó las piernas en el escritorio frente a él mientras su mente se esforzaba por recordar si había oído hablar de ellos antes. Pero por más que se esforzó, no pudo recordar ninguna mención de un grupo así en los últimos años que había estado activo en esa zona. Aparentemente son una organización nueva, fundada a raíz de la Segunda Guerra Shinobi, bueno, cerca del comienzo de la Tercera Guerra Shinobi, de hecho. Al parecer, Toso ya había hecho su tarea. Recibió ese mensaje justo después de la clase y se apresuró a averiguar más sobre Akatsuki como grupo. Ni siquiera le había llevado una hora completa comunicarse con sus diversos informantes y descubrir más sobre la situación en la Tierra de la Lluvia. Los Akatsuki eran esencialmente un grupo insurgente que buscaba poner fin al período de guerra. Al menos esa era su misión declarada al mundo. De hecho, estaban compuestos principalmente por huérfanos de guerra, por lo que era justo decir que su objetivo probablemente era genuino. Pero ahí era donde Toso empezaba y terminaba su conocimiento sobre ellos. No era como si tuviera tiempo para una investigación exhaustiva para una solicitud de ayuda al azar. Pero como conocía la postura de Ken con respecto a la guerra, sintió que valía la pena plantearle la solicitud de Akatsuki, ya que sus puntos de vista parecían coincidir hasta cierto punto. El monstruo ciego escuchó el breve informe de su mano derecha. ¿Y qué contiene su mensaje? Lo describiste como una solicitud de ayuda, la intención de Ken quedó claramente retratada a través de sus palabras, al menos para Toso, quien conocía mejor a su maestro. Aunque actuaba con indiferencia, el interés de Ken ciertamente se despertó. Después de todo, era bastante raro que un grupo de shinobi estuviera compitiendo por el fin de la guerra. Luego también estaba el hecho de que tanto la Hermandad Oscura como Akatsuki parecían ser un lugar de refugio para los huérfanos de la guerra. Esos dos factores por sí solos fueron más que suficientes para captar la atención del asesino ciego. Bueno, te piden específicamente una audiencia. Parece que se han dado cuenta de que no estás tan lejos de su edad y que no sueles involucrarte en las guerras shinobi, así que buscan ayuda para terminar la guerra, ¿eh? Ken ladeó la cabeza mientras continuaba las palabras de su subordinado sin detenerse ni un segundo. Era la única razón lógica por la que Akatsuki contactaría a la Hermandad Oscura. Aunque Ken aún no había expresado su voluntad de traer la paz al mundo, la hermandad ya era conocida por mantenerse al margen de las guerras shinobi. Ken se involucró personalmente en un conflicto relacionado con la guerra, se enfrentó al Mizukage y mató a un Jinchuriki. Pero se decía que era una misión para un amigo, el Raikage. Y tener al Raikage como amigo probablemente significó que Ken tenía más influencia en el mundo para los jóvenes líderes de Akatsuki. Bueno, eso es lo esencial de lo que deduje de su mensaje, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Los visitarás? Toso asintió y se cruzó de brazos. El Sameada detrás de él también se movió un poco, esperando la respuesta de Ken con intriga. Vale la pena al menos investigarlo, pero me temo que los niños se vuelvan un poco entusiastas. Ken parecía estar un poco en conflicto, lo que provocó que Toso inclinara ligeramente la cabeza. ¿Y por qué será? Toso se cruzó de brazos y esperó la respuesta de su amo. El asesino ciego no le dejó esperar mucho tiempo. Acabo de ayudarlos a ser más sensibles a la energía de la naturaleza, me temo que podrían intentar absorberla por sí solos y sin supervisión. El suspiro de Ken resonó con fuerza en la habitación durante unos segundos. Toso pareció reflexionar un momento antes de girarse y mirar a Ken. Bueno, se portan mucho mejor que eso, no intentarán hacer algo que les prohíbas específicamente. Todos te escuchan y te respetan. Se apresuró a ofrecer algún tipo de garantía, pero no pareció ser suficiente para Ken. Oh, no lo dudo ni por un segundo, pero también están extremadamente ansiosos por demostrar su valía. Todos quieren mi reconocimiento al final del día. Y casi todos intentaron percibirlo incluso antes de que comenzara la lección. Mientras estoy aquí, puedo sentirlos en todo momento, así que puedo asegurarme de que no intenten algo estúpido. No me malinterpretes, confío plenamente en ti, pero tus ojos no son tan buenos como los míos. El discurso de Ken terminó con una nota bastante triste.
Pero Toso no parecía desanimado en absoluto. Sabía perfectamente que no podría vigilar a todos en el complejo como Ken. Él creía que podría lograrlo con los 10 niños a los que se les enseñó, pero aún no estaba 100% seguro. Algo que aprendió trabajando con Ken es que solo apreciaba las certezas y detestaba las mentiras. Al menos cuando no era él quien las decía. Esa hipocresía era una de las pocas cosas que le recordaban a Toso que su maestro seguía siendo humano, sin importar cuánto se transformara y cambiara su cuerpo con el paso de los años. Eso y el cariño que demostraba a quienes le importaban. Pido disculpas por mis deficiencias. En ese momento, Toso solo pudo disculparse. Se suponía que era el segundo al mando, pero Ken era quien lo unía todo. Con él allí, cualquier cosa podía salir mal y aún así encontrarían la manera de solucionarlo. Sin él, las cosas se complicaron mucho. Estaba un poco decepcionado consigo mismo. Después de todo, su maestro estaba claramente lo suficientemente intrigado por Akatsuki como para querer viajar allí, pero su incompetencia lo frenaba. Y entonces finalmente se le ocurrió una idea. Bueno, es posible que puedas salir. Para empezar, puedes hacer que Saburo preste especial atención a esos niños. Podemos golpearlos con ese palo que recuperaste del monte Myoboku si de verdad intentan algo. Toso inmediatamente comenzó a considerar algunos escenarios, tratando de pensar en el peor resultado posible si Ken se iba por una semana o 2. El propio asesino ciego decidió simplemente escuchar en silencio por ahora. No necesitaba mencionar que incluso con Saburo, existía la posibilidad de que uno de los niños pudiera colarse en algunas lecciones extracurriculares y convertirse en estatuas. Toso ya lo sabía muy bien. Pero fue otra línea de pensamiento la que tranquilizó aún más a la primera espada. Cuanto más lo pienso, menos problema creo que tiene. Señor Ken, ya mencionaste una vez que estás vivo incluso si te conviertes en una estatua, ¿correcto? Ken asintió ante la pregunta de la primera espada. Correcto. Pero es poco probable que se apliquen las mismas reglas a los niños, ni siquiera a ti. Todas las estatuas de sapos del monte Myoboku estaban muertas. Sí, pero las estatuas de sapos estuvieron allí durante años, décadas, quizá incluso siglos. Es imposible que un humano pudiera vivir tanto tiempo sin poder alimentarse ni beber agua. Toso respondió de una manera bastante apasionada a medida que el rompecabezas que estaba armando en su cabeza también comenzó a volverse más claro para Ken. ¿Entonces crees que es posible que alguien que se convierte en estatua sobreviva? Ken empezó a rascarse la barbilla un rato, pensando también en esa posibilidad. La verdad es que ya se le había pasado por la cabeza, pero no tenía precedentes. No tenía forma de asegurarse. Por un lado, era lo más alejado de la normalidad, así que no podía servirse de referencia. Lo que Ken no quería era probar las cosas con sus alumnos. Para eso estaba Jiraiya, pero convertirlo directamente en una estatua y posiblemente matarlo podría técnicamente convertirse en un conflicto con la hoja, por lo que Ken tuvo que abstenerse de eso también. Bueno, lo más probable es que así sea. Pero no podemos estar tan seguros, al menos no hasta que lo pruebes. Sé que encontrar sujetos de prueba dispuestos puede ser difícil. Pero con tu habilidad, ¿de verdad necesitan estar dispuestos? O sea, tenemos un sótano lleno de criminales presos, ¿no? En ese momento, Ken simplemente levantó la cabeza, se rascó la barbilla y se levantó lentamente. Supongo que de todos modos no tienen por qué estar dispuestos a participar, solo probaré algunas cosas con ellos antes de irme. Gracias por abrirme los ojos, Toso. Estaba demasiado obsesionado con esto. Luego Ken caminó inmediatamente hacia el sótano. Mientras lo hacía, la reunión en la sala de guerra todavía estaba en pleno desarrollo. La figura sombría que apareció en el medio de la habitación ya había calmado a todos, y todos volvieron a sentarse en sus respectivos lugares. Entonces, ¿el plan es así de simple, eh? Murmuró Danzo mientras se frotaba la barbilla con cierto interés. Juntos, la gente en esa sala podría formar una fuerza de alrededor de 3000 shinobi de élite, alrededor de 6000 shinobi en total si también decidieran enviar algo de carne de cañón. El plan era muy simple. Martilla el clavo que sobresale un asalto total al complejo de la Hermandad Oscura. Ahora bien, para alguien que supuestamente mató a un Jinchuriki de un solo movimiento, 3000 no eran suficientes. Pero mientras consiguieran algunos pesos pesados, estarían bien, al menos podrían mantener a Ken ocupado mientras se deshacían de sus asociados. Claro, eso era lo que pensaban los presentes. Pero el que los guiaba, el hombre de ojos extraños y pelo largo y puntiagudo, tenía otros planes. El plan es así de simple. Sé lo que la mayoría está pensando, un asalto a gran escala en territorio extranjero nunca es una buena idea.
por eso ya he enviado exploradores allí. Encontrarán la mejor oportunidad para el ataque durante las próximas semanas. Vuestra única tarea ahora es reunir a vuestros hombres y esperar mi señal. Cuando la recibís, avanzad inmediatamente. La voz grave del hombre resonó por toda la habitación. Su figura transparente se estremeció levemente, lo que le hizo cerrar los ojos por un instante. Parece que esta reunión tendrá que ser interrumpida. Espera mi señal, atacaremos en el momento más oportuno, y así, la atmósfera pesada de la sala se disipó. Todos los presentes se miraron entre sí, entrecerrando los ojos a través de sus mascarillas. Parece que todos tenemos algunos preparativos que hacer, por mucho que no me guste trabajar con esta gente, el punto rojo es una amenaza potencial demasiado grande como para ignorarla, y así, sin más, el escenario quedó preparado. Y el hombre que manejaba los hilos, el que poseía los ojos extraños, se encontraba ahora en un rincón completamente diferente del mundo. Un anciano débil, con la espalda encorvada por el paso del tiempo y el cabello decolorado por la edad. Su rostro arrugado sudaba un poco mientras se balanceaba hacia un lado, inestable. En ese instante, otra figura se abalanzó sobre él, atrapándolo al instante. Una figura pálida y de cabello verde. Solo ayudó silenciosamente al anciano a estabilizarse. En ese momento, los ojos del anciano se transformaron de su patrón de anillo a un simple patrón Sharingan de 3 Tomoe. El anciano jadeaba. Mantener esa ilusión seguro que es difícil, suspiró mientras su compañero también reía un poco. Quizás hubiera sido más fácil si hubieras mantenido la vista, al menos no habrías tenido que fingir. La pálida figura humanoide habló, reprendiendo levemente al anciano, pero con un tono respetuoso. HMPH, no espero que tú, precisamente, entiendas mi visión. Esto es necesario, mis planes deben llevarse a cabo hasta el final. Ese punto rojo y su pequeño grupo de huérfanos no son más que una molestia momentánea. El anciano se rió un poco mientras se dejaba llevar hasta una cama. Por supuesto, señor, habló el pálido humanoide mientras ayudaba al anciano a acostarse en la cama. En ese momento, un tentáculo carnoso se extendió desde las sombras y se conectó al abdomen del anciano. HMPH, veremos si realmente es lo suficientemente digno como para ser comparado con Ashirama, Chapter 123. Plans, Dangeran ESP. Narración en POV. Zetsu, un ser generado a partir de una mezcla de energía natural impura drenada de la estatua de Gedo, la cáscara del antiguo 10 colas y las células de Ashirama. Una entidad que no podía describirse como humana, pero tenía forma humanoide. Su piel blanca y pálida también resaltaba, y su cabello verde musgo lo hacía aún más reconocible. Pero Zetsu no era una sola entidad. No, ya había cientos de Zetsu, creaciones del gran Madara Uchiha de cuando aún jugaba con su Rinnegan y el Adn de su amigo muerto. Ahora, el Rinnegan, el ojo del sabio de los 6 caminos, ya no estaba en su poder. Su plan ya estaba en marcha. El plan Ojo de la Luna. La única forma de alcanzar la paz mundial a ojos del ancestro Uchiha. Pero ¿por qué las tablas de piedra nunca mencionaron nada sobre alguien como Ken? Las tablas de piedra Uchiha fueron las que guiaron la visión de Madara, incluso cuando sus ojos se apagaban con la edad y la luz en sus ojos se desvanecía lentamente, todavía podía verlas claramente, grabadas en su memoria. La verdad del Uchiha, el Rinnegan, el poder que necesitaba para lograr su objetivo final de la paz mundial. Las tablas hablaban de una profecía que él cumpliría. Una forma de romper para siempre el ciclo de odio y darle al mundo lo que tanto necesitaba: paz. Pero aún faltaba mucho para eso. Madara seguía poniendo lentamente todas las piezas sobre la mesa cuando apareció Ken, el punto rojo. Una persona que solo podría describirse como abrumadoramente poderosa y, debido a su edad, en última instancia, un peligro para los planes de Madara. Era imposible transmitir completamente la frustración que sintió Madara al ver cómo la destrucción de los Uzumaki había fracasado. Era una parte bastante importante de su plan, ya que los Uzumaki siempre fueron un adversario molesto con sus técnicas de sellado, más específicamente, su límite de linaje era lo que hacía que Madara quisiera que desaparecieran. Las cadenas de sellado de adamantita, una técnica tan poderosa que permitió incluso a un miembro débil de los Uzumaki sujetar incluso a la bestia de cola más poderosa, el 9 colas. Por supuesto, afortunadamente no era tan común como lo era el Sharingan para los Uchiha, de lo contrario, los Uzumaki probablemente ya se habrían apoderado del mundo. Como técnica, era simplemente absurdo, por lo que Madara quería que se fueran para asegurarse de que su plan no tuviera ninguna posibilidad de fallar. Por supuesto, su participación en ese asunto fue bastante mínima, ya que las aldeas Shinobi tenían sus propias razones para querer a los Uzumaki muertos. Pero ahora todo se había ido al garete.
Y Madara sabía, aunque no tuviera pruebas fehacientes, que todo era obra de Ken. Demasiadas coincidencias se alinearon a la perfección como para que fuera otro. Claro que Madara sabía que, aunque intentara culpar a Ken e intentar que más aldeas lo persiguieran, no lo lograría. Las únicas aldeas que quedaron y que no formaban parte de la sala de guerra fueron unas pocas más pequeñas. La aldea de la nube y la aldea de la niebla. Las aldeas más pequeñas no podían importarle menos a Madara. No eran más que carne de cañón ante alguien como el Punto Rojo. El Mizukage estaba realmente aterrorizado por Ken. Hasta el punto de preferir no involucrarse en absoluto en el asunto. Ken también aparentemente se había infiltrado en la mente del Raikage, hasta el punto donde Madara ni siquiera podía acercarse a hacerle ver la luz. No importaba cuántos mensajes anónimos enviara, el Raikage no tomaba ninguno de ellos en serio. Para él, el asunto de la muerte de su hijo ya estaba resuelto. Habían encontrado a los culpables y también evidencia física del crimen. En ese punto, cualquier intento de vincular a Ken con ese crimen sería visto como una estratagema a los ojos del Raikage. En ese momento, Madara no pudo evitar maravillarse ante la mente que había ideado ese plan. No estaba seguro de si el Punto Rojo había actuado solo o si había alguien dentro de la hermandad influyendo en sus movimientos. Pero quien quiera que hubiera ideado ese plan seguramente causaría problemas en el futuro. Así que se decidió. Necesitamos deshacernos de toda la hermandad oscura, solo para asegurarnos de que nadie se interponga en nuestro camino. Madara ya le había ordenado a uno de los Zetsu que espiara a la hermandad. Eran muy difíciles de detectar. Después de todo, ningún sensor podía detectarlos, pues ni siquiera tenían una red de chakra. Desafortunadamente para Madara, su información no fue tan precisa como le hubiera gustado. No tenía ni idea de que Ken no solo era un sabio, sino que, técnicamente, siempre estaba en modo sabio. En el segundo en que el Zetsu blanco asomó la cabeza por el suelo a unos cuantos kilómetros de la hermandad, el rostro de Ken se giró inmediatamente en su dirección e inclinó la cabeza. Eso es extraño, no se siente humano, no huele, no tiene chakra, en realidad se siente más como yo, pero aún más extraño. Por un segundo, el asesino ciego reflexionó sobre si tomar o no medidas contra el intruso. Pero después de observarlo durante casi una hora, Ken se dio cuenta de que lo más probable era que fuera un espía. Toso, en algún momento, también se dio cuenta de que la atención de su amo estaba dirigida hacia alguna parte. Últimamente, la primera espada casi siempre estaba al lado de Ken en esa pequeña oficina. Podía detectar fácilmente cuando Ken se distraía. Había notado el comportamiento de Ken desde el principio, ya que había ocurrido mientras revisaban unos papeles. Bueno, Toso estaba mirando y Ken simplemente asentía a los informes. No tardó mucho para que la primera espada sintiera curiosidad. ¿Pasó algo, maestro? ¿O tenemos alguna visita de la que no estoy al tanto? Ken sonrió un poco mientras sacudía la cabeza ligeramente. Diría que está más en línea con lo segundo, un visitante inesperado parece ser un espía, más específicamente. Toso se animó de inmediato, intentó sentir si había alguien cerca, pero no pudo. No te molestes. Parece imposible detectarlo con métodos normales. Quizás puedas hacerlo en el futuro, cuando domines el modo sabio. Ken negó con la cabeza una vez más mientras volvía a girar la cabeza en esa dirección. ¿Debería salir y detener al espía, señor? El tono de Toso sonaba de lo más serio. Después de todo, el espía había logrado burlar todos los sellos que habían colocado para protegerse y detectar. Sin duda, era motivo de preocupación. No te preocupes, no parece ser muy fuerte. Ni siquiera parece que nuestro intruso tenga chakra, así que probablemente se coló. En ese momento, Toso simplemente se rascó la cabeza confundido. En su mente, no existía tal cosa como un humano, o un ser en realidad, sin una red de chakra. Simplemente se sentía mal. Aún así, ¿no sería mejor atraparlo para que podamos estudiarlo en ese caso? La pregunta del millón, no había duda en la mente de Toso que a Saburo le encantaría poner sus sucias manos sobre un ejemplar tan fino. Tendremos la oportunidad de capturarlo. Pero no vale la pena revelar quiénes lo enviaron. Parece que un grupo, probablemente bastante poderoso, está planeando algo relacionado con nuestra pequeña organización. En ese momento, el agarre de Toso se hizo más fuerte sobre los papeles que sostenía, arrugándolos ligeramente mientras su ira hervía. Habían hecho todo lo posible para evitar ofender al mayor número posible de personas durante su trabajo. Incluso cuando Ken se ocupaba de asuntos personales, siempre se aseguraba de mantener las relaciones externas mayoritariamente positivas, con muy pocas excepciones, como las aldeas de Grassy Rock.
Pero parecía que, sin importar cuánto esfuerzo pusieran en construir su propio pedazo de cielo, el mundo exterior estaba destinado a querer aplastarlo hasta los cimientos. No te desanimes demasiado. Estoy 70% seguro de que esto está relacionado conmigo al final del día. Pero era solo cuestión de tiempo para que algo así sucediera. Ya sea ahora o dentro de 2 años, me da igual. Ken meneó la cabeza y reflexionó sobre algunas cosas. Por un lado, se podría argumentar que revelar su edad fue lo que podría haber atraído aún más atención a la hermandad. Pero al mismo tiempo, ya había demostrado que era una amenaza al romper el Mizukage y matar al Jinchuriki de la cascada. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo considerara una amenaza demasiado grande como para mantenerlo cerca. El asesino ciego desconocía por completo las fuerzas del otro bando. A pesar de los informantes, la hermandad no había notado nada extraño últimamente. Al final, los arrastraron a una guerra. Y los arrastraron a una guerra a ciegas. Toso también debió haberse dado cuenta de eso, ya que Ken podía sentir que sus emociones se volvían más sombrías a cada segundo. Pero al mismo tiempo, Ken y Toso se dieron cuenta de algo. Algo que disipó las preocupaciones del primer espada, al menos por un momento. La Hermandad Oscura puede luchar sin vista, nuestros oponentes, sean quienes sean, más vale que estén preparados. Toso, por favor, ¿podrías llamar también a las demás espadas? Ken se rascó la barbilla mientras despedía a su primera espada con un gesto. Toso asintió lentamente antes de levantarse, luego pareció inclinar ligeramente la cabeza mientras un suspiro de frustración salía de sus labios. Acabo de recordar algo. Saburo mencionó que tenía que salir un rato. Movió su cuerpo principal a un lugar un poco más alejado para mantener contacto con los clones, por lo que no podrá venir personalmente hasta aquí. La primera espada sonaba un poco frustrada, tanto por la situación como por la ausencia de la segunda espada. Bueno, sus clones siguen en el complejo, así que puede asistir aunque no esté físicamente aquí, pero ¿por qué salía de nuevo? Ken ignoró la primera parte, pero inmediatamente sintió curiosidad por la segunda. No entró en detalles. Solo dijo que saldría a reunirse con un antiguo socio. Esa respuesta inmediatamente le pareció extraña al asesino ciego. ¿Un viejo socio, eh? Al mismo tiempo. En medio de un bosque dentro de los confines de la tierra de Fam, la tenue luz del día ni siquiera podía atravesar las hojas, mientras un humano enmascarado que vestía una capa larga se deslizaba hacia una pequeña cueva y caminaba hacia adelante. El humano enmascarado caminaba de una manera casi mecánica, como una marioneta atada a un hilo, pero por lo demás completamente normal para el ojo inexperto. Caminó a través de esa cueva sin molestarse nunca en buscar una fuente de luz. Pasaron 3 minutos antes de que llegara a una pared, y esa pared solo se abrió cuando el hombre enmascarado hizo algunas señales con las manos y se mordió el dedo, colocándolo sobre la roca frente a él. Una puerta oculta se abrió, revelando una habitación poco iluminada, con una mesa baja en el medio. Agazapado ante esa mesa estaba un hombre de aspecto noble, vestido con la más fina seda y que también llevaba una máscara con forma de zorro. Me alegra que hayas recibido mi mensaje, hombre de paja Saburo. El hombre con máscara de zorro habló, dirigiéndose al clon del hombre de paja que estaba frente a él. Dios mío, si no es Lord Yu, definitivamente ha pasado un tiempo. El clon también se dirigió al hombre antes de sentarse casualmente frente a él. Y así comenzó una reunión entre dos antiguos aliados. Chapter 124. Negotiations, Introspective and Trust. Narración en POV. ¿De qué se trata esto exactamente, Yu? El clon del hombre de paja dejó de lado los honoríficos y decidió ir directo al grano con el actual líder de la aldea de la hierba. En aquella habitación no había sentimientos amistosos, solo un silencio frío y sepulcral. Ja, no has cambiado nada. Yu parecía haber esperado eso, aplaudió y sonrió ante los gestos de su ex subordinado. Vaya al grano, tiene exactamente 60 segundos que le concedo por cortesía, dijo Saburo en el mismo tono. Bien, resopló el líder de la hierba antes de inclinarse sobre la mesa, entrelazando los dedos y apoyando la barbilla en ellos. Quiero que me ayudes a mí y a mis asociados con información para derrotar a la Hermandad Oscura, tu empleador actual. A cambio, la aldea de la hierba y muchas otras aldeas estarían dispuestas a apoyar sus iniciativas durante un período de tiempo prolongado. Yu sonrió maliciosamente mientras observaba el clon de Saburo con gran expectativa. ¿De cuánto apoyo estamos hablando y cuál es ese plazo? Respondió Saburo con el mismo tono frío, solo parando un momento a pensar en la oferta. Bueno, además del apoyo que te brindé antes, al menos financieramente hablando, también recibirías una suma considerable de las otras partes involucradas en esto. Puedo arreglarlo.
el período de tiempo que podemos dejar como indeterminado, pero todo esto depende de la calidad de la información que puedas proporcionarnos. El clon se movió por un segundo, levantó una mano y se rascó la barbilla durante unos segundos. Al final, el hombre de paja simplemente suspiró y se encogió de hombros. Bien, parece una buena oferta, ahora dame más detalles de la situación general. Necesito saber a qué me enfrento si queremos llegar a un acuerdo. El hombre de paja terminó aceptando los términos, considerándolos satisfactorios después de unos segundos de deliberación interna. Sin embargo, aún no aceptó el trato en sí, sino que inmediatamente solicitó más información, algo que Yu no pareció apreciar demasiado. No te preocupes por eso. Ya está todo planeado. Solo necesitas compartir tu conocimiento sobre la Hermandad Oscura. ¿Eres idiota o me tomas por uno? Dime qué garantía tienes para enfrentarte a la Hermandad Oscura. Si no, deja de hacerme perder el tiempo con estas tonterías. Saburo respondió fríamente al líder de la aldea de la hierba, burlándose con desdén mientras hablaba. El trato sonaba bien en teoría, y eso era genial. Pero al final, era Yu quien tenía que convencer a Saburo, impresionarlo de alguna manera para que aceptara el trato. A juzgar por lo que parece, simplemente afirmar que recibiría apoyo no sería suficiente. TSK, bien. Aprieta bien los oídos. La Hermandad Oscura está condenada. Mientras tanto, dentro del complejo de la Hermandad Oscura, las cosas seguían aumentando. La tensión era alta mientras Toso trataba de asimilar las implicaciones que supondría la marcha de Saburo en un momento tan crucial. ¿Qué vamos a hacer, maestro? Esa fue su primera pregunta. Por supuesto, podía pensar en muchas formas de defenderse en su situación actual, pero la opinión y las palabras de Ken eran lo que importaba al final del día. En primer lugar, no tenían ni idea de a qué se enfrentaban. Y si Saburo realmente había decidido traicionarlos, estaban en grave desventaja. Saburo, como la segunda espada, sabía casi todo sobre el funcionamiento de la Hermandad Oscura, desde su estructura hasta su poder real e incluso los sellos que se colocaban dentro y alrededor del recinto. Diablos, incluso estaba muy consciente del método de transporte que usaba la Hermandad Oscura, los contratos de invocación e invocación inversa. Tenía muchos conocimientos y estos podían usarse fácilmente contra ellos. Ken también era consciente de ello, pero parecía mucho menos preocupado que Toso. No hay motivos reales para entrar en pánico por ahora. No tenemos ninguna razón inherente para creer que Saburo traicionaría nuestro acuerdo. En realidad, solo tenemos especulaciones y preocupaciones. Ni siquiera sabemos si quienes nos investigan planean algo importante o simplemente nos observan por curiosidad. Ken se rascó lentamente la barbilla mientras se levantaba y comenzaba a caminar de un lado a otro por la habitación. Era cierto que solo tenían especulaciones y que no podían sacar una conclusión adecuada solo de la apariencia del espía. Sin embargo, Ken sabía que revelar su edad atraía mucha atención negativa. Personas que temían su potencial e incluso su influencia actual. Muchos querían deshacerse de él antes de que creciera aún más. Eran reacciones esperadas. Era una apuesta segura asumir que cualquiera que lo investigara estaba buscando problemas. Después de todo, siempre fue mejor asumir y prepararse para lo peor en todas las situaciones posibles. Era algo que Ken se había asegurado de insistir como uno de los principios fundamentales de la Hermandad Oscura. Estar siempre preparado para lo peor de lo peor, para hacer que cualquier otra cosa parezca nada más que una ligera brisa. Hay que construir los muros más resistentes incluso para lo que parece ser la brisa más pequeña. Había muchas formas de decirlo, pero era solo una de las muchas formas en que Ken se aseguraba de que nadie comenzara a menospreciar a sus oponentes en el campo, sin importar cuán fuertes fueran. Ese principio fundamental también estaba presente en Toso, quien fue el primer alumno de Ken. Por eso también pensó inmediatamente en lo peor cuando se cuestionó la ausencia de Saburo. Aún así, nunca ha sido de fiar y siempre piensa solo en sí mismo, quien dice que no ha encontrado una mejor oferta con nuestros enemigos actuales. Ante esto, el monstruo ciego solo pudo sonreír. Toso también estaba claramente impulsado por su antipatía y desconfianza hacia Saburo. Ken no podía culparlo, pues la segunda espada no fingía ser amigable con Toso, aunque fingir no hubiera servido de mucho. Pero Ken no tenía ese mismo prejuicio contra Saburo. Tienes toda la razón, en todo, menos en uno, Saburo es muy confiable. Toso estaba visiblemente confundido por las palabras de su maestro, solo pudo decirlo. ¿Cómo es eso? En ese momento, la sonrisa en el rostro de Ken se ensanchó y sus afilados dientes brillaron bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite en su escritorio. Verás, tú y yo tratamos la confianza de forma muy distinta.
Tú la consideras un signo de devoción, de cercanía. En general, coincido con eso. Después de todo, es la definición habitual de confianza. Sin embargo, yo lo veo un poco diferente. Para mí, confiar en alguien también puede significar tener la certeza casi absoluta de que hará lo que creo que hará o lo que quiero que haga. El asesino ciego continuó caminando por la habitación a un ritmo pausado, su voz lo suficientemente baja para sonar como un susurro en el viento, pero apenas lo suficientemente fuerte para que Toso la escuchara. La comprensión se reflejó en los ojos de Toso, pero Ken continuó. Saburo es, como has dicho, oportunista. Egoísta e incapaz de forjar conexiones humanas. A él no le importa el bien, no le importa el mal, no le importa ni tú ni yo, solo le importa lo que quiere, sus objetivos y los medios para alcanzarlos. Ken se giró y puso su mano sobre una de las paredes, la agarró suavemente, sus dedos clavándose levemente en ella. La pared brillaba levemente y el papel tapiz se movía, desplazándose y girando para revelar una gran pizarra. En él había innumerables dibujos toscos pero terriblemente detallados, interconectados, innumerables hilos extendidos a lo largo del tablero. Cada retrato tenía una lista de muchos atributos, escrita con una letra tan pequeña que Toso apenas podía verla con sus ojos desnudos. La primera espada solo podía preguntarse, ¿cuándo exactamente había logrado Ken armar semejante cosa? Una colección de todas las personas de interés para su hermandad oscura, sus bienes, todo lo que poseían, simplemente parecía surrealista. Toso tuvo períodos en los que no siempre vigilaba a Ken, pero nunca podría haber adivinado qué estaba haciendo el monstruo ciego con su tiempo libre. ¿De dónde sacaba tanto tiempo libre? Se pasaba la mayor parte del tiempo entrenando. Seguro que tienes curiosidad por algunas cosas, pero hace bastante que no siento la necesidad de dormir. Tener tanto tiempo al día te hace mucho más productivo. Fue solo entonces cuando todo encajó para Toso. Ken siempre, sin excepción, pasaba las noches en su oficina. Tenía una habitación, un dormitorio principal oficial, dentro del mismo edificio. Pero solo estaba acumulando polvo. ¿Sé cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha estado despierto? Los ojos de Toso se abrieron de par en par al pensar en esa pregunta. Pero Ken no le permitió pensar demasiado y continuó con su discurso anterior. No confío fácilmente en la gente, pero mis ojos nunca me engañan. Luego Ken señaló el retrato de Saburo. Allí se reflejaban muchos rasgos. Palabras que Toso tampoco conocía bien. Era como si partes del tablero estuvieran escritas en diferentes idiomas. Sin duda, Saburo siempre hará lo que más le convenga. Por eso, me aseguré de brindarle todos los beneficios y la libertad que solicitó en todo momento, prácticamente sin restricciones. Ken sonrió mientras sus dedos se deslizaban suavemente sobre la escritura debajo del dibujo de Saburo. Tal como están las cosas, aunque a veces parezca frustrado y poco dispuesto a hacer cosas por mí, nunca haría algo tan estúpido como probar suerte en otro lugar. Ninguna otra aldea o facción lo apoyaría tanto. Y él lo sabe. Toso parecía genuinamente sorprendido por la forma en que Ken describió el carácter de la segunda espada. Realmente sentía como si su maestro lo hubiera pensado todo, como si sus ojos realmente lo vieran todo. Pero como el que originalmente debía ser los ojos de Ken, aún le costaba verlo. Entendía el punto de vista de Ken, pero no podía confiar jamás en alguien como Saburo. Alguien que podía cambiar de opinión con un simple gesto. El colmo de la inautenticidad. Sé que esto es difícil de comprender para ti ahora mismo. Pero, en esencia, Saburo nunca nos traicionará con promesas vacías. Sabe que su situación actual es la mejor posible. Es inteligente, pero también predecible. He conocido a muchos de su especie y he bailado con ellos muchísimas veces, así que conozco sus movimientos. Ken terminó sacudiendo la cabeza mientras sentía que sus palabras no llegaban del todo a Toso. Tendrás que creerme. Pero ahora mismo debemos centrarnos en la amenaza externa. Algo de lo que Saburo probablemente tendrá más información. Puedes llamar a los demás por ahora. Luego Ken caminó hacia el otro lado de la habitación y sacó un pequeño pergamino de su estantería. Toso escuchó un pequeño clic antes de mirar la pizarra que volvía a convertirse en una pared vacía, mostrando solo una o dos pinturas, una decoración vacía. Ken negó con la cabeza mientras volvía a su escritorio y se sentaba, buscando lentamente uno de los cajones y volviéndose a poner la máscara. No se pudo evitar que Toso se sintiera abrumado, era mucho para asimilar de una sola vez. Aún así, Ken también confiaba en Toso, y sabía que, pasara lo que pasara, Toso confiaría en sus palabras y su juicio por sobre todas las cosas. La primera espada parpadeó unas cuantas veces, antes de asentir y suspirar.
Cuanto más años paso a su lado, más me doy cuenta, de cuánto todavía puedo aprender de él, entiendo, en ese caso, llamaré a Akira y Saburo. Procederemos como desees. Al salir de la habitación, la primera espada no pudo evitar preguntarse, ¿Lord Ken realmente confía en alguien? Chapter 125. Double Agent, Conflict and Planning. Narración en POV. Ken se sentó en su escritorio con las piernas y los brazos cruzados, con la máscara ya puesta en su rostro mientras miraba a las personas que entraban a su oficina. El primero en entrar no fue otro que el primer espada, Toso. Todavía vestía su atuendo habitual, cubierto en gran parte por la larga capa y con la máscara puesta. Sameada estaba atado a la espalda con vendas. El que le siguió fue la tercera espada, Akira, el residente inmortal de la Hermandad Oscura. Estaba vestido de forma muy similar a Toso, la única diferencia era su máscara, que tenía 3 líneas en el medio, y el hecho de que llevaba una espada diferente en su espalda. El Kubikirich, el arma autorregenerativa que una vez perteneció a JZ Biwa, ahora estaba en manos de la tercera espada, la persona que lo había atormentado durante las 7 pruebas del infierno y había roto su voluntad. Incluso si fue Ken quien dio el golpe final, JZ ya se había resignado a su destino cuando el monstruo ciego llegó allí. Tras la llegada de Akira, entró otro miembro, vestido de forma similar, pero también con un gran sombrero de paja que le cubría la cabeza por todos lados. Su máscara era simplemente blanca. Fue uno de los muchos clones de Saburo. Incluso si la segunda espada no pudiera asistir en persona, aún podría estar presente y hablar a través de su clon, así que todo estaría bien. Aún así, incluso a través de su clon, el hombre de paja podía sentir la tensión en la habitación disparándose tan pronto como entró. No fue tan sorprendente dadas las circunstancias, pero la mayor fuente de esa tensión fue Toso, la primera espada. Ken simplemente estaba sentado en la misma posición en su escritorio, inmóvil. Bueno. ¿Qué pasa, jefe? Akira fue el primero en hablar, dirigiéndose directamente a Ken, ignorando con gran destreza la tensión en la sala. Parece que nuestra hermandad oscura ha llamado la atención de algunos personajes sospechosos. Alguien está rondando las instalaciones y nos observa desde una distancia prudencial. El asesino ciego respondió sin perder el ritmo. Akira simplemente sonrió ante eso, el inmortal fue y se hizo crujir el cuello mientras hacía una pregunta muy inocente. ¿Quieres que vaya a cortarlos? Pero Toso estaba allí para desanimarlo. No, debemos proceder con cautela. No podemos alertar a nuestro enemigo de que estamos al tanto de su presencia. La primera espada resopló, casi como si estuviera diciendo algo obvio, no se molestó en recordar que su primera reacción al escuchar sobre el espía fue casi la misma que la de Akira. ¿Eh? ¿Entonces va a pasar algo gordo? ¿Sabemos algo del enemigo? Akira se rascó la barbilla y se apoyó en la larga espada que llevaba a la espalda. La punta arañó ligeramente el suelo, pero nadie le advirtió nada. No, pero esperamos que alguien pueda ayudarnos con eso. Mientras Ken hablaba, giró la cabeza hacia el clon de Saburo, que llevaba un rato observando en silencio. Jaja, nada se te escapa, ¿verdad, líder? La voz de Saburo resonó en la oficina mientras exhalaba un suspiro de cansancio. Al mismo tiempo, en ese lugar oculto, Lord Yu acababa de terminar de explicarle la situación al hombre de paja. Entonces, un grupo de aldeas y organizaciones ocultas, todas luchando por acabar con una futura amenaza a su influencia, todas lideradas por una figura misteriosa que no puedes identificar. Saburo repitió eso brevemente mientras su voz usualmente fría sonaba pensativa. Jeje, con la cantidad de poder reunido, no hay forma de que el punto rojo o la hermandad tengan alguna oportunidad. No importa cuán fuerte sea un dragón, aún puede ser asesinado por un ejército de hormigas lo suficientemente grande. Yu rió a carcajadas mientras imaginaba la figura del ensangrentado y derrotado Ken en ese campo de batalla. Puede que la aldea de la hierba haya fallado en el pasado, pero con los poderes que tenían ahora, era simplemente imposible. Diablos. Incluso el dios Shinobi habría tenido problemas para lidiar con tantos Shinobi. Y lo mejor de todo, también contamos con el factor sorpresa. Y con tu ayuda, todo saldrá a la perfección. Después de todo, supongo que eres el cerebro detrás de las operaciones de la Hermandad Oscura. Yu sonrió detrás de su máscara mientras hablaba con confianza, especialmente en esa última frase. Su confianza logró confundir un poco a Saburo. ¿Y qué te dio esa idea? Murmuró el hombre de paja en voz baja. ¡Ay, por favor! Como si un niño de 13 años pudiera llegar tan lejos en nuestro mundo. Seguro que conseguiste una buena plántula y la desarrollaste muy bien. Pero me temo que te estabas pasando de la raya. Si rechazas este trato hoy, me temo que serás aplastado junto con la hermandad, a menos que huyas, por supuesto.
Yu habló con desdén, aunque cabe destacar que añadió esa última parte con desgana. Parecía estar seguro de que Saburo aceptaría su trato. Tienes razón, ha sido un buen experimento, pero un hombre inteligente sabe cuándo cambiar de bando. Atraigo demasiada atención. Saburo no se molestó en corregir al anciano de la aldea de la hierba, no le importaba lo suficiente como para hacerlo. Aún así, en su mente, no pudo evitar maldecir. ¿Controlarlo? Sí, claro, quizás en mis sueños. Incluso si me integro a la hermandad, sigo sin ser más que una herramienta para ese monstruo ciego. Ojalá fuese tan inmaduro como sugiere su edad, bueno, al menos es un socio comercial confiable, alguien que preferiría no perder pronto jajaja. Lo sabía. Siempre has sido un zorro astuto. Yu rió a carcajadas, incluso dándose una palmada en la rodilla. Todo su comportamiento parecía falso, ya que había estado actuando con frialdad justo antes, pero parecía que el hecho de que Saburo confirmara una de sus teorías lo ponía de buen humor. El hombre de paja reflexionó, parecía estar pensando profundamente sobre la propuesta. Esto hizo sonreír a Yu, y luego decidió poner un último clavo en el ataúd, algo que creía que ayudaría a sellar el trato de manera agradable. Además, se rumorea en el mundo shinobi que el punto rojo es bastante erguido, ¿no es cierto? Puede que lo estés manipulándolo para que acepte tus experimentos inhumanos por ahora, pero ¿puedes estar seguro de que podrás hacerlo en el futuro? Yu sonrió detrás de su máscara, sabiendo que probablemente había tocado un punto débil. Y en cierto sentido, ciertamente planteó una cuestión interesante para Saburo. Incluso si no hubiera manipulado a Ken para que lo ayudara con sus experimentos inicialmente, el monstruo ciego siempre estaría dispuesto a apoyar sus experimentos. Era cierto que parecía estar desarrollando una mayor brújula moral a medida que pasaban los años, pero esta fue la primera vez que Saburo consideró seriamente la posibilidad de que Ken quisiera alterar el trato. El silencio se prolongó en la habitación mientras Saburo también consideraba seriamente esa posibilidad. El silencio no parecía agradarle en absoluto a Yu. Tosió torpemente varias veces mientras esperaba la respuesta del hombre de paja. Muy bien, acepto tus condiciones. Hablemos más sobre el plan de acción. De vuelta en la oficina de Ken, Saburo sonrió mientras terminaba de contarle a Ken y a las otras espadas más sobre las fuerzas a las que se enfrentaban. Esto no suena muy bien. Toso se rascó la barbilla. Las cosas ciertamente sonaban sombrías. Pero había muchas esperanzas. Para empezar, las aldeas atacantes ya no tenían el elemento sorpresa, factor que cambió gracias a la estupidez de Yu y la lealtad de Saburo. También tenían mucho más poder del que el otro bando creía. El propio Ken se fortalecía cada día, y los hijos de la hermandad tampoco eran dignos de burla. Y finalmente, las acciones de Saburo le dieron a la hermandad oscura una oportunidad bastante especial. En este caso, podemos ayudar a nuestros enemigos a planificar un ataque espectacular, ¿no? Ken sonrió ampliamente debajo de su máscara mientras sus pensamientos finalmente llegaban a esa conclusión. El propio Saburo no pudo evitar sonreír. Espectacular, sin duda. Después de todo, ¿quién mejor que nosotros para planear un ataque contra la hermandad oscura? Preguntó Saburo, extendiendo los brazos teatralmente. Akira se rió un poco. Vaya, esto va a ser divertido. El inmortal loco agarró la empuñadura de su gran espada mientras la apuntaba al techo. Compórtate, Akira, pero esto parece posible. Con un poco de suerte y una planificación cuidadosa, nuestra hermandad oscura podría sobrevivir a esta tribulación. Toso no perdió tiempo en reprender a la tercera espada por casi apuñalar el techo antes de cruzar los brazos y hablar en un tono tranquilo. La tensión en la sala había disminuido mucho y ahora todos estaban concentrados en una sola cosa: ¿cómo procederemos? Tenían muchísimas oportunidades y posibilidades. Saburo podía sugerirle cualquier plan a Yu, y el líder de la aldea de la hierba se aseguraba de transmitírselo como un cachorro obediente. Yu seguramente creía que había obtenido un activo que aseguraba la destrucción de la hermandad oscura. Y seguramente iba a intentar concertar una reunión con la sala de guerra nuevamente y anunciar su progreso. No pasó mucho tiempo antes de que la cúpula de la hermandad oscura elaborara un plan de ataque adecuado. Desafortunadamente, parece que tendremos que posponer el entrenamiento de Senjutsu por ahora, pero es hora de que comience el espectáculo. Chapter 126. Desage, Departure en Intel Narración en POF. Jiraiya se sentó en posición meditativa en medio de un claro. Se sentó en una gran roca algo cerca del tronco ahuecado del árbol en el que había decidido descansar. Hizo lo mejor que pudo para sentir la energía de la naturaleza a su alrededor, no estaba tratando de atraerla hacia él sino de controlarla.
Estaba fallando miserablemente, ya que la energía en Arcture, al igual que Charka, era casi imposible de controlar mientras estaba fuera del cuerpo. Un sabio normal podría infundir sus ataques y jutsu con energía de la naturaleza, pero en realidad no podría manipular la energía de la naturaleza fuera de su cuerpo. Ken parecía ser la única excepción a esa regla, y ahora Jiraiya también estaba haciendo su mejor esfuerzo para romper el molde de alguna manera. Pero desafortunadamente se estaba golpeando la cabeza contra la pared al intentar replicar a su entrenador de Senjutsu apenas humano. En primer lugar, fue terriblemente arrogante de su parte siquiera intentarlo. Ni siquiera era considerado un sabio perfecto según los estándares de los sapos. Se necesitaría un milagro para que pudiera replicar incluso un pequeño porcentaje de la maestría y el control de Ken. De todos modos, nunca fue una competencia justa. Ken había estado manipulando la energía de la naturaleza toda su vida, constantemente. Casi 14 años de manipulación constante de la energía de la naturaleza. Vivían en mundos completamente diferentes. Quizás pueda hacerlo en el futuro, quién sabe, mientras siga estudiando con él, todo podría salir bien, el Sannin tenía un largo camino por delante. Desafortunadamente, no iba a ser un camino recto. Pero por ahora, el joven sabio podía sentir el progreso muy cerca. Y de repente, ya no tenía ganas de detenerse. En lugar de simplemente observar la energía que lo rodeaba, comenzó a atraerla. Su mente entró en una zona en la que su enfoque estaba completamente dirigido a esa energía de la naturaleza. Y poco a poco, lo fue recogiendo, con facilidad practicada, sintió que su cuerpo se movía ligeramente, volviéndose más fuerte al absorber esa energía. Por fin lo había logrado. La primera vez en su vida que alcanzaba ese estado sin ayuda de nadie. En el pasado, tenía muchos problemas para atraer la energía de la naturaleza, pero ahora todo parecía fluir con naturalidad. Era la primera vez en su vida que Jiraiya se sentía tan poderoso. Era una sensación tan intensa que podía emborrachar a cualquiera. La emoción lo invadió por un momento, y todo se vino abajo. Sintió que la energía dentro de su cuerpo se volvía loca y como muchas veces antes, la energía de la naturaleza de todo lo que lo rodeaba se precipitó hacia su cuerpo, como antes, sin control. Aunque no estaba usando ningún aceite de sapo, la energía de la naturaleza que lo rodeaba parecía ser atraída por la energía de su cuerpo, demasiado para que pudiera controlarlo. Pero si se movía y perdía la concentración, el equilibrio se desequilibraría y seguramente se convertiría en una estatua. Lo peor, no había nadie para ayudarlo. En esos pocos segundos que forcejeó, Jiraiya no pudo evitar maldecir su propia estupidez. Mamá y papá le habían advertido incansablemente que no practicara solo, que aún no estaba preparado. En ese instante, justo cuando sintió que su cuerpo se transformaba y adquiría rasgos de rana, una mano grande agarró su cabeza y la sujetó con fuerza, quitándole el aliento instantáneamente. El Sannin abrió los ojos en estado de shock, miró la figura frente a él a través de los espacios entre sus dedos. Un hombre alto con un brazo repleto de músculos, cubierto de escamas, una palma tan grande como la mitad de la cabeza del Sannin y dedos alrededor de su cabeza. Obviamente era Keno el punto rojo. El niño que resultó ser su actual maestro en Senjutsu. Con la misma rapidez, Jiraiya pudo sentir que la energía de la naturaleza dentro de él era arrebatada sin contemplaciones. Sintió que esa mano grande se soltaba e inmediatamente rodó hacia atrás unas cuantas veces, tomando algunas respiraciones profundas y agarrándose el pecho durante unos segundos. Te agradecería que no intentaras suicidarte en el futuro, aún no estás listo para entrar en el modo sabio por tu cuenta, y menos en esta zona. La voz de su maestro resonó en aquel pequeño trozo de bosque. Gracias, pero ¿qué tiene de malo este lugar? Nunca antes había podido atraer tanta energía de la naturaleza yo solo, murmuró Jiraiya mientras intentaba comprender mejor la situación y su entorno. Este lugar y todas las áreas que lo rodean están arruinados. La energía de la naturaleza es muy diferente a la del monte Myoboku o a la de otras áreas, se debe a que se filtra a través de mí durante un largo periodo de tiempo. Es fácil atraer y difícil controlar a quienes no son yo, o al menos eso parece. Tienes suerte de que siempre preste atención a mi entorno, y de que casi nunca duerma. Ken sacudió su brazo transformado y este volvió a convertirse en el brazo de un humano sin muchos problemas. Entonces el asesino ciego hizo crujir su cuello y suspiró, permitiendo que el Sannin asimilar sus palabras anteriores. Supongo que debería haber esperado que algo así sucediera, nada sobre Kyo a tu alrededor volverá a ser normal, supongo. Jiraiya rió un poco mientras se levantaba lentamente, finalmente recuperando su orientación. En su mente, también estaba considerando la última frase del asesino ciego.
casi nunca duerme, ¿eh? ¿Será por eso que es mucho más maduro de lo que debería ser alguien de su edad? Aún así, es bastante extraño pensarlo, dormir es esencial para que un ser humano funcione correctamente, aunque en el mundo en el que vivían aún no se habían estudiado los beneficios médicos del sueño saludable, aún tenían una comprensión básica del concepto. Bueno, su comprensión vino de un lugar bastante obvio. Es decir, la privación del sueño se utilizaba a menudo como herramienta para torturar a los prisioneros y así obtener información de ellos. Jiraiya lo había visto con sus propios ojos. Alguien que no había dormido en casi 7 días. El hombre ya mostraba signos de locura, así que tenía un buen ejemplo de cómo la falta de sueño podía afectar a alguien. Pero nadie se había molestado en investigar los beneficios de dormir lo suficiente. Los pensamientos del Sannin vagaron por un segundo o dos, mientras parpadeaba y se tambaleaba un poco, ligeramente mareado por la repentina falta de fuerza en su cuerpo. Acababa de experimentar la fuerza que un sabio perfecto tendría, después de todo. Pero esta se desvaneció en un instante cuando Ken lo tocó, dejándolo débil. Ahora que nos sacamos eso de encima, Ken aplaudió, sacando al Sannin de su mente y devolviéndolo al mundo real. Sí, perdón por actuar a tus espaldas e intentar esto. Podría haber terminado muy mal, Jiraiya solo ahora se dio cuenta de lo mal que lo había echado a perder. No solo se había puesto en peligro a sí mismo, sino también la relación de Ken con los Toaps y la aldea de la hoja. Después de todo, si Jiraiya muriera bajo la tutela de Ken, no terminaría bien para el asesino ciego en absoluto, y seguramente sería culpado por ello. No le demos demasiada importancia, pero no lo volvamos a hacer, al menos la próxima vez llamemos a mamá y papá. Afortunadamente para Jiraiya, Ken estaba dispuesto a perdonar y olvidar. Claro, profesor. El Sannin miró a Ken con recelo antes de agacharse. ¿Sucede algo? Parece que tienes algo en mente. Al Sannin no le costó darse cuenta de que Ken tenía algo que decir. Aunque no hubiera pasado tantos días cerca de él, era bueno leyendo a la gente. Están a punto de ocurrir muchas cosas en la hermandad, y parece que tendremos que posponer nuestras clases de Senjutsu. Ken se cruzó de brazos y también se sentó frente a Jiraiya. Eso es, un poco vago. Supongo que es un asunto interno entonces. El Sannin sudaba un poco mientras se rascaba la nuca. Supongo que podría llamarse así. Tengo que abandonar el complejo muy pronto para reunirme con un posible futuro aliado. El monstruo ciego suspiró mientras hablaba, girando ligeramente la cabeza y pareció inclinarla hacia un lado. Ken sonrió en silencio cuando sintió que su pequeño espía llegaba a la escena y escuchaba su conversación. Es una osadía de su parte acercarse tanto, ¿acaso no saben que soy un gran sensor? Oh, supongo, simplemente confían en sus habilidades. Ah, entonces lo entiendo. Puedo quedarme en ese caso, no tengo mucho que hacer en la hoja. Últimamente ha habido un silencio extraño con la guerra. Jiraiya se encogió de hombros. No le importaba pasar unas semanas en el desierto. Diablos, incluso podría pasar ese tiempo con mamá y papá, continuando su entrenamiento anterior. Bueno, claro que puedes hacerlo, pero tengo una tarea para ti. La mano de Ken metió la mano en su abrigo y, con un gesto de la mano, sacó un pequeño pergamino. Tengo un mensaje para el señor Hokage, quiero que lo entregues personalmente. Jiraiya parpadeó un par de veces y extendió la palma de la mano. Ken colocó el pergamino sin contemplaciones y agarró con fuerza la muñeca del Sannin. Pareces un hombre amable, Jiraiya, un poco pervertido, pero amable. Puedes abrirlo, pero solo cuando estés a mitad de tu viaje a Konoha. Esas extrañas instrucciones hicieron que Jiraiya parpadeara un par de veces. Sin duda sentía curiosidad, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que Ken no le daría ninguna respuesta sobre el contenido del pergamino. Entonces, simplemente asintió y decidió partir, de inmediato. Bueno, ya he descansado bastante. Supongo que volveré a ver cómo están mis pequeños alumnos y, por supuesto, les entregaré el mensaje. Jiraiya agarró el pergamino y se lo guardó en la manga mientras Ken le soltaba la muñeca y retrocedía. Jiraiya entonces giró su hombro y se dio la vuelta, dirigiéndose inmediatamente a Konoha. Por supuesto, nos volveremos a ver dentro de un tiempo. Quién sabe, quizá vaya yo mismo a verte. Buen viaje, Jiraiya. Ken le dedicó al Sannin una última sonrisa y lo saludó con la mano. Lo mismo digo, Ken. El Sannin se giró y también lo saludó con una amplia sonrisa. Después, el joven sabio despegó como un rayo, usando la técnica del movimiento corporal. En ese momento, Ken simplemente se crujió el cuello una última vez, y también salió corriendo hacia el bosque, lejos de la hermandad. Unos segundos después de eso, el Zetsu blanco que estaba mirando también sonrió. Así que de verdad se fue, ¿eh?
Supongo que nuestro nuevo proveedor de información es auténtico, ese de la aldea de la hierba no está haciendo su parte, será mejor que le informes a Madara. La criatura humanoide dio una última sonrisa hacia la dirección que Ken había dejado, antes de deslizarse hacia el suelo. Jeje, seguro que recibirá una cálida bienvenida cuando regrese.